Amigos, como siempre es un gusto darles la bienvenida al Descubierto. Y hoy nos visita un ex gobernador, concretamente del estado Zulia. Él es dirigente de Un Nuevo Tiempo. Estamos hablando de Pablo Martín Pérez Álvarez. Bienvenido al Descubierto, bienvenido Muchas a gracias, Venevisión. Eduardo. Primera vez que vengo al Descubierto, ¿no? Siempre las entrevistas eran en el noticiero, Así en es. el programa tuyo de radio. Bueno, primera vez que estamos aquí. Otra metodología. Y como lo sugiere el nombre, uno comienza por el comienzo. Vamos a conocer un poquito aquello que quizás para muchos es ignorado en cuanto a los principios, los antecedentes del Pablo Pérez que hoy se conoce en el mundo de la política. Un hermano que se llama Carlos Andrés Pérez. Así y es. no es casualidad, el papá de Pablo Pérez era compadre o es compadre del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez. ¿De dónde viene ese vínculo? Sí, mi papá todavía es militante de Acción Democrática y bueno, y siempre estuvo vinculado con el expresidente Pérez. Y bueno, le colocó a mi hermano el nombre del fallecido presidente y lo puso de padrino, ¿no? Pero cuando lo bautizó el presidente Pérez no pensaba ni ser candidato presidencial, no era ni siquiera secretario general de Acción Democrática a nivel nacional. Pues cualquiera que ve dirá que por adudancia o por cualquier cosa. No, mi hermano nació en el año 70 y lo bautizaron en el año 71. Carlos Andrés Pérez fue presidente en el año 73. Entonces, bueno, hay vinculación familiar, política y de ahí es donde uno también viene como que conociendo y viendo personajes y viendo la política, ¿no? Desde muy pequeño. Antes de seguir con la política, quizás para muchas personas es desconocido la pasión y el conocimiento, la atención que le presta Pablo Pérez a los deportes. ¿Algún deporte favorito en particular? Sabemos que le gusta muchísimo el béisbol, pero por ejemplo en boxeo, ¿qué le pareció la Mayweather-Pacquiao? Eso fue... Es una estafa. ¿Fue una estafa? Yo llegué a ver, yo tengo 45 años, en el año 80 fue la Leonard Durán, y eso sí fue una pelea. Las dos Leonard Durán, incluso la Leonard Hagler fue a destiempo. Esa pelea iba a hacerse hace 6 años, la de Pacquiao Mayweather. Pero bueno, el boxeo ha cambiado mucho. Soy un apasionado del deporte, creo que el deporte nos enseña muchas cosas, entre valores y además que hay ejemplos en el deporte a seguir, ¿no? Otros por supuesto que no, pero hay muchos ejemplos en el deporte a seguir y en Venezuela hay muchos ejemplos a seguir en verdad, ¿no? Muchos con quienes he logrado tener amistad, a quien he admirado, por ejemplo a don Luis Aparicio, a quien admiro, a quien le tengo un gran afecto y un respeto, que me tocó como gobernador crear el Día de Luis Aparicio, con el mismo Omar Vizquel, que una vez mató a las Águilas una final. Omar siempre ha hecho bromas con eso, hablé con él ahora el 24 de abril que cumplió año, y con Luis el 29, con Miguel Cabrera que cumplió el 18 de abril, que bueno, hemos hecho una buena lista, por citar algunos ejemplos, ¿no? Pero hay otro, César Farías, mi gran amigo, criticado por muchos, querido por otros, que fue seleccionador, Juan Arango, bueno, muchos, José Rujano, que compitió con el equipo de ciclismo de Gobernación del Zulia, cuando nadie creía en Rujano, gracias a la intermediación de Hernán Alemán, que es diputado de la Asamblea Nacional por el Zulia. Hernán era director técnico del equipo de Gobernación, llamamos a Rujano, le dimos la oportunidad, bueno, y Rujano ganó hasta la Vuelta a Colombia, ¿no? Y Rujano fue un ejemplo, ¿no? De cómo estar en la cúspide, después caer y después volver a subir. ¿Qué lleva a la política a Pablo Pérez, que ha pasado por ser secretario del gobernador Manuel Rosales en el Zulia, director de sus programas sociales, director de ambiente, fue su secretario privado, llegó a ser gobernador del estado Zulia? ¿Cómo empieza su relación con la política? Mira, Eduardo, y quien nos están viendo, ¿no? Comienza en la casa, ¿no? Pues realmente mi papá era dirigente de Acción Democrática, comenzó allí con una vinculación y un conocimiento de quienes dirigentes juveniles en aquel momento, ¿no? De Acción Democrática. Y bueno, yo creo que eso viene también un poco la situación genética, ¿no? Y claro está, siempre esos principios que te van inculcando de la justicia social, de la equidad, de las libertades. Mi papá jamás me obligó a mí a inmiscuirme en la política, porque mi hermano, quien me sigue, el que se llama Carlos Andrés, jamás estuvo, a pesar del nombre, jamás estuvo ni cerca de vincularse a la política. Nosotros somos 5 hermanos y los que estamos vinculados, bueno, estoy yo, y lo digo en el orden que somos, ¿no? Porque vengo yo, el tercero de nosotros, que es Leonardo, que es comunicador social, es el secretario general del CNP en el estado Zulia. Somos los dos que más nos hemos vinculado en las lides de la lucha comunitaria, gremial, política.
Ahora, ¿en qué anda hoy Pablo Pérez? Y sobre todo, ¿qué significó para Pablo Pérez, que además aspiró a la presidencia de la República como precandidato en el 2012 y luego pierde la gobernación del Zulia, que para muchos era considerado uno de los bastiones más fuertes en contra de la revolución bolivariana? ¿Cómo asimiló esto Pablo Pérez? Se dice que de las derrotas se pueden recoger grandes enseñanzas. Sí, claro que se aprende bastante. ¿Qué pasó allí? Se aprende bastante. Mira, se cometieron errores en los cuales yo los asumo. O sea, Pablo Pérez no responsabiliza a los demás de lo que sucedió. Yo asumo la responsabilidad de lo que sucedió en diciembre del año 2012. Pero sí es importante la enseñanza, ¿no? Una de las enseñanzas que te deja es que tú tienes que tomar decisiones. Las decisiones hay que tomar en el momento preciso. A veces uno deja de tomar las decisiones y por no tomarlas, las consecuencias van cada día trayendo peores resultados, ¿no? Pero bueno, hubo una enseñanza en eso. Pablo Pérez sigue activo en la política, seguimos recorriendo el estado Zulia, he visitado algunos estados del país. Esta misma semana estuve el día martes y miércoles en el estado Falcón. Hace una semana, hace 3, 4 semanas estuve en el estado Trujillo. Bueno, recibiendo invitaciones y ayudando, ¿no? Para que este país de una vez por todas cambie, ¿no? Venezuela, necesitamos una Venezuela que no tengamos problemas de inseguridad, donde consigamos los alimentos, donde no se nos vaya la luz, donde entregamos agua a las 24 horas del día, donde podamos conseguir los medicamentos. Una Venezuela donde podamos vivir y donde nos podamos entender a pesar de tener una diferencia política, de ideología o una diferencia de criterios en cualquier posición, ¿no? Hoy se han realizado primarias por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué etapa comienza a partir de ahora y qué significó llegar al día de hoy? ¿Qué es lo más importante que se debe cuidar y que se debe fortalecer para Pablo Pérez? Mira, primero, contento con la participación del día de hoy. Se llenaron las expectativas que se aspiraban. Esta es una primera etapa que se está cumpliendo. Este es un proceso primario en los circuitos electorales donde se efectuó el día de hoy. Esta mañana estuve en los 4 municipios que hubo elecciones en el estado Zulia, que fue la circunscripción número 11, el municipio Simón Bolívar, Lagunillas, Balmores, Rodríguez y Baral. Lo importante de esta primera etapa es fortalecimiento de la unidad. Quienes hoy resultaron electos y electas como candidatos de la Alternativa Democrática tendrán que abanderar y tener la gran responsabilidad de llamar, de abrazar, de tener y sumar a aquellos y aquellas que no lograron la mayoría de los votos. Y lo digo, Enrique, y al pueblo de Venezuela con experiencia. El 12 de febrero del año 2012 dieron unos resultados que dieron a Enrique Capriles como el abanderado de la Unidad Democrática. Inmediatamente Pablo Pérez, al tener conocimiento de ese resultado, di una rueda de prensa y me puse a la orden de la unidad, de Enrique como candidato, y estoy convencido que quienes resultaron ganadores hoy le harán el llamado a quienes no lograron la mayoría de los votos para que la unidad será gran ganadora en el proceso del día de hoy, 17 de mayo. ¿Qué conexión puede haber en este momento? Creo que es muy importante entre el pueblo y las organizaciones políticas, los partidos, más allá de un logotipo, del color que se aprecia cada vez que somos convocados a un proceso electoral. ¿Hay verdaderamente conexión en este momento de la sociedad venezolana con sus dirigentes, con sus organizaciones políticas? No, nosotros tenemos que todos los días ir mejorando eso, ¿no? Mejorando, modernizando, modernizando los partidos políticos, ¿no? Los partidos tienen que ser, en primer lugar, no solamente base para el sostenimiento de un sistema democrático, sino también instrumento de identificación, no solamente de sus militantes, sino de la sociedad en general. Los partidos políticos son parte de la sociedad. Criticados, sí son criticados. Que no son los mejores, bueno, pero todos tenemos que trabajar para ir perfeccionando las cosas. Y siento que a pesar de las situaciones, a pesar que aquí hubo un momento que el gobierno, y todavía lo mantiene, de querer exterminar los partidos políticos que no estén de acuerdo con la forma con que el gobierno está manejando las cosas, se han mantenido firmes. Es por ello, fíjate, Eduardo, que los desprendimientos en el tema individual son fundamentales y dar el ejemplo al país. Por ejemplo, en lo particular, lo quiero decir el día de hoy, 17 de mayo, y no quiero responsabilizar a mi partido, al Nuevo Tiempo. Lo que te voy a decir es, y lo que voy a decir desde el punto de vista de Pablo Pérez. En las primarias del 2012, Pablo Pérez fue proponente
de la tarjeta única. Y creo en la tarjeta única igual para este proceso electoral de las elecciones parlamentarias, como sello, como candado en el buen sentido, de que la unidad cada día más esté fortalecida. Y siento que los partidos políticos lo hicieron en el 2013, tanto en la elección de abril como en la de diciembre, están dando demostraciones de entendimiento de que tenemos que ir hacia una unidad perfecta, ¿Habrá críticas? Críticas siempre existen. ¿Cuál es el problema? La situación no es que las críticas existan, sino que hagamos propuestas para que nosotros podamos avanzar, no solamente en la unidad, sino podamos avanzar lo que significa las soluciones y los problemas que tenemos en Venezuela. Pablo Pérez, en la próxima parte, ¿hasta dónde puede llegar el efecto de una nueva Asamblea Nacional? ¿Cómo debe ser esa victoria para que tenga su máximo nivel de influencia y capacidad de cambio? ¿Acaso va a ser una panacea para resolver los problemas que hay en el país? Y por allí continuamos. ¿Le parece? ¿Cómo no? Pablo Martín Pérez Álvarez, hoy al descubierto, ex gobernador del Zulia y dirigente de Un Nuevo Tiempo. Hoy se ha cumplido un proceso de primarias y cabe preguntarse en este momento para toda Venezuela en qué puede consistir la fuerza, el cambio de lo que estará en juego en las próximas elecciones parlamentarias. Pablo Pérez. Bueno, primero, Eduardo, estamos jugando, es un poder, de los poderes que conforman el país, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral, poder moral, y existe otro poder que es el poder legislativo. No solamente que vamos a hablar del Poder Legislativo como la casa que aprueba leyes y discute leyes, es el foro político de Venezuela. El Poder Legislativo no solamente para aprobar leyes en su carácter orgánico, los diferentes caracteres que pueden tener las leyes, es que también el Poder Legislativo tiene entre sus deberes la aprobación del presupuesto, las investigaciones de hechos que estén para investigar en el país. Por ejemplo, aquí hay denuncias sobre el tema del parque eléctrico en el país. Ahora que estuve en Falcón, que te estaba diciendo en el negro anterior, bueno, había sectores con 3 días sin electricidad y 4 días sin electricidad, y tienen el Josefa Camejo y el parque eólico. ¿A dónde está el dinero ese? Eso se puede discutir desde la Asamblea Nacional. El tema de la regaladera de dinero a otros países, porque eso tiene que aprobarlo la Asamblea, son recursos del Estado. Entonces estamos de acuerdo, y los quienes van a representar en la Asamblea van a estar de acuerdo que se privilegie regalándole dinero a otros países a que privilegiara resolver los problemas de los venezolanos. El tema de las deudas que asume o los préstamos que asume el gobierno venezolano, eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Las leyes habilitantes que se le da al presidente de la República, eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. En fin, la Asamblea Nacional tiene más atribuciones que solamente, que meramente aprobar una ley. Ojo, es la primordial, la principal, la casa de las leyes, el poder legislativo. Y ahí se pueden ir modificando leyes que existen en la actualidad, las leyes de expropiaciones, la ley del proceso de reversión, descentralización, se puede discutir ahí, las leyes de endeudamiento, bueno, una serie de leyes que se han discutido y que lamentablemente han traído problemas para el país, porque lamentablemente el modelo que estamos viviendo en Venezuela es un modelo que ha fracasado, es un modelo que a más del 90% de la población venezolana le está afectando la situación que estamos viviendo en el país, donde más del 85% de los venezolanos le está afectando el problema del desabastecimiento y el alto costo de la vida, donde no podemos salir muchas veces a la calle porque no sabemos si vamos a regresar con el tema de la inseguridad y un sinfín de problemas que si el gobierno tiene que entender en ese equilibrio que debe existir, escuchar al Poder Legislativo, donde al tener mayoría nosotros en la alternativa democrática, no es ir a buscar a desestabilizar ni mucho menos, porque creemos en las salidas electorales, constitucionales, democráticas y electorales, cómo se va a presentar en esta fecha. Porque una cosa es en las acusaciones que viene haciendo el partido de gobierno hacia la alternativa democrática. Porque alguien no esté de acuerdo en la manera con que el gobierno se esté manejando es un golpista, no. Y Pablo Pérez
fue electo con el CNE dirigido por Tibisay Lucena en el año 2008. Pablo Pérez dirigió la campaña que tuvimos en el estado Zulia en el año 2010 para obtener 13 diputados de 16 que votamos los zulianos para la Asamblea Nacional con Tibisay Lucena de presidente. Y en el 2012 no obtuve los votos, pero también tenemos que decir que no podemos caer en el juego que el gobierno quiere que caigamos, en la abstención, que no votemos, desilusionados. No, si la solución es votando, proponiéndonos, unidos, realmente llevando un país en positivo. Pero también el gobierno tiene que entender que a la alternativa democrática, al tener una mayoría en el Parlamento, el gobierno seguirá siendo gobierno. El gobierno seguirá siendo gobierno. O sea, cuando den la fecha de elección, sea noviembre o sea diciembre, cuando den los resultados y digan que la alternativa democrática tiene mayoría, Maduro seguirá siendo presidente. Entonces aquí tiene que haber un entendimiento obligatorio entre el Poder Legislativo, quienes tengamos la mayoría, el Poder Ejecutivo, en beneficio del país. O sea, yo siempre fui, y me entrevistaste muchas veces en el Noticiero de Univisión, siempre fui militante del diálogo, pero no del diálogo para ofendernos o del diálogo para tomarnos un café y a ver cómo está cada quien. No. El diálogo con concreción, con hechos concretos. Por ejemplo, regreso de los exilados, liberación de los presos políticos. Eso lo puede luchar una nueva asamblea. Porque, bueno, nosotros en el Nuevo Tiempo lo vivimos, nuestro presidente fundador, Manuel Rosales, fue los primeros exilados, perseguidos. Y los presos políticos que están ahorita, no solamente Leopoldo, Antonio Ceballos, sino otros más estudiantes que están presos. Vamos a discutir el tema de las políticas hacia Venezuela, las políticas de Venezuela. Es un país que no está produciendo. ¿Dónde están las expropiaciones que se dieron? ¿Qué se está produciendo en esas expropiaciones? Yo he visto las fincas del sur del lago, que están completamente devastadas y no se está produciendo nada. Por citar un ejemplo vivido de cerca, y así muchas otras cosas. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional no es que aquí va a salir Maduro, no. Es un poder y es un avance y es un paso para que el cambio se esté generando en Venezuela. Un paso que debemos construir los venezolanos. Pablo Pérez, mientras se avanza en esas construcciones, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué peso tiene que fluya el tiempo y no lleguen las respuestas y no lleguen las soluciones y la gente siente que todo se complique? Una realidad que nos afecta a todos por igual, que va más allá del proselitismo, de la campaña electoral, de los colores, de las promesas. Distinto a ideologías y a partidos y a religiones. ¿Para dónde vamos? Porque aquí no hay extraterrestres. Aquí tanto el que vote por el gobierno, tiene que hacer esas colas humillantes, pues son humillantes las colas, que te marquen, andar poniendo el dedo, prácticamente acusando a la gente que todos son contrabandistas, pero tienes el mismo problema. O sea, con eso no está solucionando nada. ¿Cómo se rescata nada. La credibilidad? Que es un gran problema. La gente no tiene en quién creer. La gente no tiene en quién creer. Está buscando creer en alguien o en algo para aferrarse, para poder salir de la situación que está. El pueblo venezolano en su mayoría está convencido que este gobierno está tomando políticas erradas y no tiene capacidad para resolver los problemas. Pero nosotros tenemos que jugar a que esos problemas los tengamos que resolver porque nos está afectando a todos por igual. Esos son los problemas que estamos viendo tanto económicos en el país y los problemas políticos, pero el económico que ha sido el central, el tema que ha rebasado la gota en ese vaso en el país, que no consigues medicina. Bueno, Eduardo, mi hijo Pablo Andrés, que debe estar viendo ahorita el programa, el mayor, el miércoles pasado se me enfermó. 9 farmacias tuve que ir para conseguir los antibióticos, 9. Y yo porque tengo carro, imagínate tú el de a pie que no tiene carro, pues, ¿cómo hace para conseguir las medicinas para su hijo? Y así cualquiera. Entonces no hay medicina, no hay comida, no hay papel sanitario, no hay repuesto, no hay caucho. Y vas a responsabilizar al gobierno a decir que es una guerra económica. Por Dios, el gobierno tiene que sincerarse. Y si aquí queremos resolver los problemas, tenemos que cambiar ese modelo económico que nos está llevando por un despeñadero. En la próxima parte, ¿qué le dice Pablo Pérez a la gente que nos está viendo aquí, del chavismo, del antichavismo, donde se ubique? Esa gente que incluso ve que se va el vecino, que se va el amigo, el compañero de estudios, el profesor. Cualquiera que de la familia se va. Ok, bueno, ¿qué le dice? ¿Qué razones hay para quedarse en Venezuela? Regresaremos con Pablo Pérez.
Pablo Pérez, para la gente que dice esto no tiene solución, aquí vendrán generaciones, bueno, hay que irse de Venezuela, ¿Y ¿qué le dices tú? personas que te lleguen a ti se nos acercan a cualquiera de los dos? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a vivir lo que estamos viviendo? Sin personalizar responsables ni nada, ¿no? Porque como dijimos en el negro anterior, es el problema, ¿no? Generación, mira, Venezuela es un país que sigue teniendo las potencialidades que tiene. O sea, nadie va a esconder las potencialidades que tenemos a nivel petrolero, reservas de petróleo, pero es que venimos de tener gas. muchos recursos. El problema es que se han administrado mal los recursos. Lo que decía la Biblia, los 7 años en vacas gordas y vacas flacas, lamentablemente no hemos sabido administrar los 7 años de las vacas gordas. Y que siempre caemos en el tema de la política. O sea, no de la política, porque ejecutar una obra es una política de Estado, sino hablar de la política partidista sin hablar de la solución de los problemas hacia la gente. Venezuela es un país que yo estoy convencido que al generar un cambio aquí es un país que se va a recuperar rápidamente, porque va a ir recuperando la confianza. Vuelvo y repito y quiero recalcar, Eduardo, es el tema del modelo económico. El modelo económico en Venezuela no está dando resultados y vemos las pruebas. El gobierno podrá querer esconder o querer disimular de cualquier manera, con ley de precio justo, con todos los organismos que quiera crear, con toda la situación del dólar, que el dólar aquí o el dólar allá. En Venezuela tenemos una economía dolarizada. Pagamos en bolívares en base a un dólar, que no lo podemos decir para que no haya problemas ni para ti, ni para mí, ni para el canal, pero es la realidad. Entonces, al haber un cambio del modelo económico, se empieza a generar confianza, la confianza de que hay respeto a la propiedad privada. ¿Qué decisiones habría que tomar? Mira, yo no soy economista, yo he escuchado a los economistas, pero creo que hay que tomar decisiones puntuales. ¿En qué sentido? En aumentar la productividad en Venezuela, en generar confianza en el país, reglas claras, para que la inversión privada sea respetada y que esa inversión privada también respete las obligaciones que tiene que tener frente a los trabajadores y frente al Estado venezolano. El Estado no puede ser dueño del aparato productivo. El Estado tiene que ser promotor de que ese aparato productivo avance, pero vigilante de las reglas del juego. ¿Qué significa que hoy se esté proponiendo que se vendan los carros en dólares, por ejemplo? Bueno, ahí los trabajadores dijeron ya que entonces, ¿qué le van a pagar dólares a ellos? Está sincerando, o sea, vas a hablar que la economía la vamos a dolarizar como está en Ecuador. Pues Ecuador puedes pagar en dólares. Y es un país que está alineado, está en el ALBA y está en todos los organismos internacionales donde Venezuela está participando y siempre apoyó Correa todas las iniciativas del presidente Chávez. Entonces, pero me explico, le dan a decir, aquí se va a pagar en dólares. Es una estructura, el problema estructural del país, del modelo. Porque tú puedes comprar en dólares el carro, pero el modelo sigue igual, no hay productividad, no se respeta la propiedad privada, no se respeta la iniciativa privada. Aquí quien producía un vaso en Venezuela que necesita un insumo de afuera no consigue los dólares IMADI para poder importar el insumo, la materia prima necesaria. ¿Esto se puede complicar aún más? Yo creo que sí. Según lo que he escuchado a varios economistas, no hemos tocado fondo a nivel económico. Todavía el gobierno tiene todavía petróleo, el precio del barril viene subiendo, no las épocas de antes, está cerrando 53, 54 dólares, que es un precio del barril de petróleo, que hubo gobiernos con el barril de petróleo a 8 dólares, a 10 dólares, a 12 dólares. Entonces, yo creo que hay una manera, de verdad, dar un viraje a lo que es el tema económico del país. Se acabó el programa, un mensaje. No, muchísimas gracias, Eduardo, un mensaje al pueblo de Venezuela y a todos en general. La unidad del pueblo venezolano es lo único que nos puede llevar a nosotros a avanzar, a seguir adelante, a la Venezuela que todos aspiramos, con seguridad, con alimentos, con medicina, con libros, con papel toalé, con cauchos, con repuestos, pero con unidad. Los venezolanos unidos, con luz, con agua. Los venezolanos realmente de corazón, pensando, y aquellos que votaron por el partido de gobierno anteriormente entiendan que son venezolanos también y que ellos también están pasando las calamidades que está viviendo el pueblo venezolano. Yo trabajo por una Venezuela para todos y una Venezuela especialmente para mis hijos, para Pablo Andrés, para Diego, para María Milagro, porque aquí todos los que somos padres, que somos hermanos, que somos hijos, queremos un reencuentro de la Venezuela que siempre nosotros hemos aspirado. Muchísimas gracias, Pablo Martín Pérez Álvarez, ex gobernador del Estado Zulia, dirigente de Un Nuevo Tiempo.
Saludos a mi queridísimo Estado Zulia. Muchas gracias, Eduardo. Muy querido tú allá. Gracias, amigos, a todos ustedes también. El deseo de siempre porque tengan una gran semana.